Bueno, vamos a empezar, ¿no es cierto? Primero moviendo nuevamente, ¿no es cierto? Como a la última vez, ¿no es cierto? El reloj ahí, ¿no es cierto? Y bienvenidos a la segunda parte, ¿no es cierto? De no sé cuántas, ¿no es cierto? Recordemos que esta es la segunda parte del eje de números de primero medio. Creo que van a ser unas 3 partes, es decir, la anterior a esta, ¿no es cierto? La que subí la semana pasada, esta y la de la próxima semana, ¿no es cierto? Aproximadamente. Puede ser que terminemos, ¿no es cierto? Terminemos en esta, pero quién sabe, cualquier cosa puede pasar. Así que vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con el inverso, ¿no es cierto? El inverso multiplicativo, ¿no es cierto? Y el recíproco, ¿no es cierto? Y el recíproco, ¿no es cierto? Donde el inverso aditivo, el inverso multiplicativo, ¿no es cierto? Es básicamente lo mismo que un número, ¿no es cierto? Para hacerles una idea, ¿no es cierto? Del un inverso multiplicativo, ¿no es cierto? Un inverso multiplicativo, ¿no es cierto? Para ejemplificarlo, ¿no es cierto? Que es lo mismo que decir que el recíproco de un número X, ¿no es cierto? Es básicamente multiplicarlo, ¿no es cierto?, por 1 partido ese mismo número, dando a entender que ese número por 1 partido por ese mismo número, ¿no es cierto?, me va a dar 1, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿no es cierto?, quedaría, ¿no es cierto?, de la forma ¿no es cierto?, A por 1 partido por A, ¿no es cierto?, que eso va a ser 1. Que estos dos términos son lo mismo. El inverso multiplicativo y el recíproco es lo mismo, ¿no es cierto? Un ejemplo es 2, ¿no es cierto? 2 por 1/2, ¿no es cierto? Se me van los 2, ¿no es cierto? Y eso me queda 1. Y eso pasaría con todos los números, ¿no es cierto? Aquí las A se me eliminan. ¿Por qué? Porque son el mismo número. Así que adiós. Y me quedaría ahí solamente el 1, ¿no es cierto? Y vamos rápidamente, ¿no es cierto?, en minuto 4 de video. Mientras tanto se pueden suscribir al canal, darle a la campanita y dejar un me gusta, ¿no es cierto? Y para calcular, y vamos a ir a calcular, ¿no es cierto?, el cociente entre dos números racionales, ¿no es cierto? Donde, ¿no es cierto?, hay que resolverlo, ¿no es cierto?, con el inverso multiplicativo o recíproco, que básicamente son lo mismo, ¿no es cierto? Así que, no sé, un ejemplo, ¿no es cierto?, de esto, ¿no es cierto?, para ir aprovechando, ¿no es cierto?, para borrar, ¿no es cierto?, y vamos a calcular, dar ejemplos de cómo calcular el cociente, ¿no es cierto?,
de dos números racionales, ¿no es cierto? Donde hay que utilizar una, ¿no es cierto? Donde, ¿no es cierto?, hay que utilizar, ¿no es cierto?, el inverso multiplicativo, ¿no es cierto?, y el inverso multiplicativo, o también, como se le dice, ¿no es cierto?, el recíproco, ¿no es cierto? Donde pueden hacer cualquier número, ¿no es cierto?, que, como por ejemplo, ¿no es cierto?, puede ser cualquier número racional, ¿no es cierto?, que es un universo infinitamente grande, ¿no es cierto?, donde pueden ser, ¿no es cierto?, estoy aquí con el borrador, ¿no es cierto?, como por ejemplo 3 no, eso es 1, ¿no es cierto?, eso es 1, ¿no es cierto?, 3 tercios es 1, así que vamos a poner 3 cuartos, ¿no es cierto?, donde, ¿no es cierto?, pueden hacer, ¿no es cierto?, dividido, ¿no es cierto?, el cociente es sinónimo de una división, ¿no es cierto? El cociente es la división de dos números, ¿no es cierto? Y aquí vamos a poner, por ejemplo, 8, 12 no, vamos a poner en vez de un 8 acá un 2, no, mejor un 5 aquí, ¿no es cierto? 3 cuartos partido 5 doceavos, a donde, ¿no es cierto?, nosotros ya sabemos que hay que utilizar el recíproco, ¿no es cierto?, el inverso multiplicativo en cualquiera de los dos, ya que no existe la división entre fracciones, ¿no es cierto? Así que quedaría 3 por 12, ¿no es cierto?, partido 4 por 5. Y si lo recuerdan bien, 4 y 12 tienen una relación muy fuerte. Y aquí arriba quedaría un 3, ¿no es cierto? Porque 12 partido o dividido, o el cociente de 12 y 4 es 3. Así que me quedaría 9 quintos, ¿no es cierto? 9 quintos, que eso va a ser una decimal infinito si la memoria no me calcula mal, ¿no es cierto? Creo que da 1,36 periódico. Y vamos a ir a las operaciones, a las operaciones, ¿no es cierto?, a una operatoria combinada con números racionales, ¿no es cierto? Y no sé si lo recuerdan de un término que lo conocimos durante, si mal no me equivoco, la primera o segunda parte, ¿no es cierto?, que lo subía a mediados de marzo, si mal no me equivoco, de el término papomudas, ¿no es cierto? El término papomudas, ¿no es cierto? Primero paréntesis, potencias, raíces, multiplicación, división, suma y resta, ¿no es cierto? Papomudas, ¿no es cierto? Donde
vamos, ¿no es cierto?, a ir con un ejemplo, ¿no es cierto?, que va a ser, ¿no es cierto?, 14 novenos dividido 35 partido 27 más 36 partido 35 por 49 partido 24, ¿no es cierto?, menos 1,3 infinito. Bueno, nosotros, ¿no es cierto?, ya sabemos, ¿no es cierto?, que aquí ahí tenemos una división, ¿no es cierto?, una multiplicación, una suma y una resta. No hay paréntesis, no hay potencia, así que vamos directamente con la multiplicación, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, vamos a retocar un poco acá, ¿no es cierto?, que queda 14, ¿no es cierto?, partido 9 por 27 partido 35. Más, ¿no es cierto? Ahí hay un más, ¿no es cierto? Y aquí podemos simplificar que la multiplicación entre fracciones me permite hacer eso, ¿no es cierto? Y como quedaría ahí, ¿no es cierto?, el 36 y el 24 tienen algo en común, ¿no es cierto? Son números pares, sí. Son múltiplos de 3, sí. Son múltiplos de 6, sí. ¿Son múltiplos de 9? No. El 24 no es múltiplo de 9. ¿El múltiplo de 12? Sí. Entonces vamos a dividir ambos por 12, ¿no es cierto? Aquí fuera, y aquí me queda un 3. Y aquí me quedan un 2, ¿no es cierto? El 35 y el 49 tienen algo en común, lo sé. Sé que ambos números no son pares ni múltiplos de 3, ¿no es cierto? Y ¿cómo sé que deduje eso? Porque el 35, la suma del 35, ¿no es cierto?, de los dígitos del 35 es 3 más 5, que es 8, que 8 no es múltiplo de 3. Y el 49 es básicamente lo mismo, 4 más 9 es 11, que no es múltiplo de 3. Pero tienen algo en común que es el 7, ¿no es cierto? Así que este y este se van, ¿no es cierto? Y aquí quedarían un 7, ¿no es cierto? 7 por 100 es 49 y 7 por 5, ¿no es cierto?, es 35, ¿no es cierto? Así que aquí 35 y un 7, ¿no es cierto? Menos. Y aquí, ¿no es cierto?, lo vamos a pasar a una división, ¿no es cierto?, que eso quedaría más fácil, ¿no es cierto?, de resolver, ¿no es cierto? Y aquí me quedó un triángulo, ¿no es cierto?, en vez de un signo negativo, ¿no es cierto? Así que aquí quedaría 13 menos 1 partido 9, ¿no es cierto? Que eso es básicamente 12 novenos. Así que vamos a borrar aquí. Espero que se entienda de dónde sale todo, ¿no es cierto? Y vamos a borrar este polinomio, ¿no es cierto? A ver si la aplicación me ayuda, ¿no es cierto? Si me ayuda, ¿no es cierto? Y hacemos esto más rápido. Y borramos esto, ¿no es cierto? Borramos todo ahí y esto quedaría, ¿no es cierto?, como 12, ¿no es cierto? Y vamos, ¿no es cierto?, vamos a la siguiente fase, ¿no es cierto? Vamos paso por paso, ¿no es cierto? Claro, ustedes lo pueden hacer más rápido, hacerlo más... Si en la PTY hay que hacerlo rápido, hacerlo veloz, ¿no es cierto? Hay que
ser ágiles en esto, ¿no es cierto? Hay que ahorrar tiempo para lograr llegar al final, por supuesto, y dejar el suficiente tiempo, ¿no es cierto?, para ejercicios más largos. Evidentemente este es un ejercicio largo, pero que es corto porque sabemos cómo desarrollarlo, ¿no es cierto? Así que 14 y el 35 tienen algo en común, ¿no es cierto? 3 por 5, el 35, ¿no es cierto? Y 2 por 7, ¿no es cierto? El 14. Así que como tienen el 7 en común, lo vamos a dividir en 7, ¿no es cierto? Aquí es 5, ¿no es cierto? Y aquí 2. Y el 27 y el 9 tienen algo en común, que es el 9, ¿no es cierto? 9 por 1 es 9 y 9 por 3 es 27. Así que aquí es un 1 y aquí es un 3, ¿no es cierto? Y vamos a multiplicar todos con todos, ¿no es cierto? Sin excepciones, ¿no es cierto? 3 por 1, 2 por 3, 6 quintos, ¿no es cierto? Más 3 por 7, 21. Aquí queda 21, ¿no es cierto? Partido 10. Menos, ¿no es cierto? Aquí lo podemos dividir, ¿no es cierto? Por 3, ¿no es cierto? En el denominador, ¿no es cierto? Quedaría un 3 y arriba un 4, ¿no es cierto? Así que por ende, ¿no es cierto? Nos queda esto, ¿no es cierto? A donde el mínimo común múltiplo, ¿no es cierto? Es 30, ¿no es cierto? Así que entonces quedaría, ¿no es cierto? 6 por 6, ¿no es cierto? Partido 5, ¿no es cierto? 5 por 6, ¿no es cierto? Más, ¿no es cierto? 3 por 21 partido 3 por 10, ¿no es cierto? Y menos 4 por 10, ¿no es cierto? Partido 3 por 10. ¿Y por qué el mínimo común múltiplo es 30? Porque es el número menor, ¿no es cierto? Es el número más chico que existe, donde el 5, el 10 y el 5, el 3 y el 10 se logran ver al mismo tiempo. Aquí estamos sumando, no multiplicando. Sumando y restando, no multiplicando y dividiendo, que básicamente no existe la división aquí, ¿no es cierto? Donde aquí me quedaría 36 treintavos, ¿no es cierto? Mentira, aquí es 36, ¿no es cierto? Más 3 por 21 es 63, ¿no es cierto? Menos 40, ¿no es cierto? Partido todo esto por 30, ¿no es cierto? Aquí vamos a borrar y todo esto queda 63 menos 40, 23, ¿no es cierto? Más 36, ¿no es cierto? 23 más 36 más 26 es 59 treintavos. Es decir, todo esto, el 14 partido 9 dividido 35, 35 todo este complejo, ¿no es cierto? Todo esto básicamente es lo mismo que decir 59 partido 30 o 59 treintaavos, ¿no es cierto? Algo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Mucho a la hora de multiplicar, ¿no es cierto? Números, ¿no es cierto? Multiplicar, dividir, sumar y restar. Hay que tener en cuenta eso porque luego en la prueba nos confundimos algún signo, multiplicamos por menos 1 y dejamos el mismo signo en alguna parte, ¿no es cierto? En una inecuación, ¿no es cierto? No se nos olvidó cambiar el signo, entre otros que hay que saber cómo llevarlos, ¿no es cierto? Donde hay que saber cómo
cómo desarrollar bien un ejercicio, ¿no es cierto? Aquí, como vimos, utilizamos la división, ¿no es cierto? Mínimo común múltiplo. Básicamente las matemáticas unen todos con todos, ¿no es cierto? En un ejercicio puede ser teorema de Euclides con un poco de álgebra, con un poco de probabilidades y un poquito de número. Es decir, un ejercicio donde aparentemente es de geometría, tiene un poco de todo, básicamente. Donde nos piden sacar el ángulo, luego qué probable es que salga de color azul, etc. ¿No es cierto? Donde nos pueden hacer 25 preguntas de un mismo ejercicio. Así que hay que ir bien, ¿no es cierto? Así que vamos a borrar todo esto y vamos a pasar en derechito a algo, ¿no es cierto? Muy importante, donde tiene una estrecha relación con esto, que es las potencias. Así que vamos a borrar todo esto, ¿no es cierto? Y vamos a borrar todo esto, donde vamos a ir derechito de cabeza, de flecha, de x al cuadrado más x al cuadrado, ¿no es cierto? Derechito a las potencias. Potencias. Las potencias, donde tenemos una letra A, tenemos un número A, ¿no es cierto? Que pertenece, eso significa esta E medio rara, ¿no es cierto? Donde pertenece a los enteros, ¿no es cierto? Donde también pueden ser fracción. Pero eso es otro tema aparte, donde lo vamos a describir, ¿no es cierto?, con una de las propiedades de las potencias, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Si mal no me equivoco, hay muchas propiedades de la potencia, de esta pequeña parte de las matemáticas conocida como potencias, donde tenemos este caso, ¿no es cierto? Ya definimos que A pertenece a los enteros, donde tenemos ¿no es cierto?, donde N pertenece a los enteros, ¿no es cierto? Y aquí vamos a borrar, ¿no es cierto?, a los aquí, ¿no es cierto? Pertenece a los racionales, y N pertenece a los enteros, ¿no es cierto? A donde A puede ser un quinto, 5, menos 5, menos un quinto. A puede ser lo que quiere ser. A donde, ¿no es cierto?, si tenemos esta forma, ¿no es cierto?, A partido B, donde B es imposible que sea 0. ¿Y por qué es imposible que sea 0? Porque la división de 0 no existe, es indeterminada. Es decir, si el denominador me da 0, eso quiere decir que no existe número, que es indeterminado. ¿Por qué? Porque 0, porque la división de 0 no existe, ¿no es cierto? Porque a la larga el denominador, ¿no es cierto?, es cuántas veces cabe en el numerador. Y si el denominador es 0, entonces es
0 más 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 0. ¿Se entiende? Así que nunca va a cambiar, ¿no es cierto?, de 0, ¿no es cierto? A menos que venga un matemático y diga que la división por 0 sí existe y que es por tanto, pero de momento, ¿no es cierto?, no existe. Ahí me fui a un caso bastante extremo, ¿no es cierto?, de algo que muy probablemente, casi seguro, nunca pase. ¿Por qué? Porque la división por 0 es 0, 0, 0, 0 más 0 más 0 más 0. Así que, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Aquí tenemos una base, ¿no es cierto? Y la elevamos por n, ¿no es cierto? Donde ambas, ¿no es cierto? Donde si tiene la forma a n, ¿no es cierto? Es a por por a, ¿no es cierto? N veces. Lo mismo ocurre con el a partido b. El a partido b, ¿no es cierto? Se va a multiplicar n veces. Es decir, si n es 1, se va a multiplicar una vez. Si n es 29.859.392, entonces se va a multiplicar por el número que dije, ¿no es cierto? Entonces n define cuántas veces se multiplica un número, ¿no es cierto? Donde vamos a pasar directamente a las propiedades, que son hartas, y ya estamos casi finalizando esta hermosa hora que tenemos los viernes a las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Así que vamos a borrar todo esto y dejar espacio para las lindas propiedades, ¿no es cierto? Vamos a eliminar esta. Sé que por alguna razón fue 0, ¿no es cierto? Aquí borramos y vamos a dar la primera. Bueno, la multiplicación de potencias. Si tenemos a por n, a elevado a n por a elevado a m, ¿no es cierto? Eso es básicamente a por n más n, ¿no es cierto? A elevado a la suma de n y m, ¿no es cierto? Donde esta primera propiedad es de potencias de igual base. ¿Y qué pasa si tienen distintas bases? Es decir, a elevado a n por b partido n, no sé, elevado a n, perdón. Entonces va a ser a por a b, ¿no es cierto? Entre paréntesis, y eso elevado a n, ¿no es cierto? A b, ¿no es cierto? A por b elevado a n, ¿no es cierto? Entonces, lo que salga de a por b, ¿no es cierto?, elevado a a n, y lo que salga entre a y b, ¿no es cierto?, lo tengo que elevar, tengo que seguir multiplicándolo n veces por eso, ¿no es cierto? Entonces a por b, a por b, a por b, a por b, a b por a b, a por b, a b, ya me entienden, ¿no es cierto? A donde vamos con la tercera potencia, ¿no es cierto? Tercera propiedad. Espero que ustedes lo estén anotando ahí con colorcito para que lo peguen en el techo a donde se ubica su cama, para que se las aprendan y nunca más se le olviden, porque esto es bien. Esta tercera tiene mucho que ver con con la primera, con la multiplicación de potencias iguales, y es división de potencias de base iguales.
por ejemplo, a dividido, ¿no es cierto?, a n por a dividido a n, ¿no es cierto? Donde si en la primera, que es multiplicación, suman, aquí es todo lo contrario, porque es división. Entonces quedaría a n menos n. No, n menos n. Donde m puede ser negativo o positivo. Bueno, eso es otro tema que lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Otro tema más adelante, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y la quinta, la cuarta, ¿no es cierto? Que estas cuatro son principalmente las más fáciles de utilizar, las más comunes, ¿no es cierto? Generalmente estas cuatro son las primeras en enseñarse, ¿no es cierto? Ya desde la quinta hasta la última ya son un poco más rebuscadas, pero igual se enseñan. Hay algunos profes que enseñan como 20 propiedades, algunos enseñan 10. Yo voy a dar 11, ¿no es cierto? 11. Tal vez su profesor le enseñe... o sea, estas 4 son obligatorias, ¿no es cierto? Ya algunas, ¿no es cierto? Ya algunas son un poco más rebuscadas. Pero, ¿no es cierto? Pero algunos profesores dan... sí, o sea, por lo general enseñan... Si tienen la forma, no sé, a b elevado a b a... Entonces, por lo tanto, esto quiere decir, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hay algunas que son un poco rebuscadas. Pero por lo general, ¿no es cierto?, se enseñan estas... y por cierto, volviendo al tema, la cuarta es la división de potencias de distintas bases, ¿no es cierto? A elevado a n dividido b elevado a n. Que esto es básicamente... dividido b elevado a n. Y si n es menos 1 negativo, entonces hay que hacer el inverso recíproco que lo vimos en el video de hoy. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, la quinta propiedad es bastante fácil esta. Donde esto, si n es 0, es decir, si la potencia es 0, es 1. No importa si A es 800.000 trillones, 421 billones, 503 elevado a 0. Eso es básicamente un 1. ¿Por qué? Porque está elevado a 0. ¿No es cierto? Por ende, ¿no es cierto? Por lo tanto, cualquier número, entonces si les aparece, no sé, esto, ¿no es cierto? Si les aparece esto, no se asusten por ese cero exponente, porque básicamente es 5x menos 1 partido 1. Y si les piden explicaciones, ¿no es cierto? No hay mejor explicación, ¿no es cierto?, en este tipo de ejercicios que por propiedad, ¿no es cierto? Por propiedad se puede hacer este ejercicio, ¿no es cierto? Así que si les sucede algo similar a esto, no se asusten por SA, ¿no es cierto? No se asusten por SA elevado a 0, que es 1. ¿Y cómo sé que es 1? Por propiedad. La quinta que me pasaron.
Así que hay que tener un ojo con eso. Ya, esa es la quinta. Vamos con la sexta. A ver si el programa me ayuda. Vamos con la sexta, ¿no es cierto? A donde si A es elevado a 1 es A, ¿no es cierto? Todo número A, ¿no es cierto?, está siendo multiplicado por 1, dividido por 1 y elevado al exponente y elevado a la primera, ¿no es cierto? Todo número. No importa si es 25.333.501. No importa. Está siendo multiplicado, dividido y elevado al exponente de 1 por 1, ¿no es cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta 24/7, ¿no es cierto? Y por eso podemos multiplicar, podemos jugar con esa, por eso, con eso que lo vamos a ver más adelante. Bueno, la número 7, la propiedad número 7, ¿no es cierto? La 7, ¿no es cierto? Si tenemos un caso como esto, ¿no es cierto? A elevado a m y entre paréntesis a n va a ser a elevado a n, ¿no es cierto?, por n. Y si cualquiera de los dos es 0, el exponente es 0, por ende a n por n es 1. ¿Por qué? Porque alguno de los dos es 0. O si es una fracción, ¿no es cierto?, se me anuló. Si se me anula es por el denominador, si mal me equivoco. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Como en materia, eso es en materia de cuartos, si mal me equivoco. Ya, y algo similar, ¿no es cierto?, pasa, ¿no es cierto?, con ¿no es cierto?, a elevado a m, ¿no es cierto?, partido por a partido n, ¿no es cierto?, donde a, ¿no es cierto?, quedaría n, ¿no es cierto?, donde n es imposible que sea 0. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una fracción, donde n, ¿no es cierto?, es imposible que sea 0. Así que tengan en cuenta que el denominador de ahí es por lo menos 1 o menos 1, dependiendo de cómo lo utilicen, ¿no es cierto? Y vamos a borrar aquí, ¿no es cierto? Espero que lo hayan copiado, si no haber pausado el video. Vamos con la octava. Si tenemos un caso similar a este, ¿no es cierto?, va a ser 1 partido a elevado a m, ¿no es cierto? Donde 1 elevado a cualquier número, no importa si es 3 o 25.392.301, va a ser 1. Va a ser 1. ¿Por qué? Porque 1 más 1 más 1 más 1 es 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Y esto también aplica para el caso contrario, ¿no es cierto? Si 1 partido a menos m, ¿no es cierto?, eso va a ser a m, ¿no es cierto? Aplica para los dos lados. Y esta forma tiene muchas similitudes con el recíproco y el inverso multiplicativo. ¿Se entiende hasta el momento? ¿No es cierto? Faltan unas 3, ¿no es cierto? O 2, no sé, ya casi minuto 40, ¿no es cierto? Termino con las propiedades y creo que aquí, si recuerdan bien, en la introducción dije que iba a ser el video pasado, este y el próximo, que parece que iba a ser hasta acá, ¿no es cierto? Así que hasta acá quedaría, ¿no es cierto?,
los números para primero medio. Así que vamos a seguir con las potencias, ¿no es cierto? La novena. Si tengo, aquí vamos a borrar. Si me queda a partido de, ¿no es cierto? Elevado a menos n, eso va a ser lo mismo que aquí, ¿no es cierto? De partido a elevado a n, donde si se les ocurre que a y b pueden ser cualquier número, bueno, va a ser imposible que va a ser no puede ser todos los números. ¿Por qué? Porque por esta lógica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 0, si el denominador es 0, se anula, ¿no es cierto? No existe la división por 0. Ya lo he dicho como 3 veces en este video. En este video tutorial de matemáticas of primero medio de Chile. Y donde, como les dije, A y B no pueden ser 0, pueden ser 1, sí, pueden ser 2 también, pueden ser menos 1, sí, puede ser 1.252.392, por supuesto. Pero el único número que no pueden ser es el 0. ¿Por qué? Porque se indetermina. ¿No es cierto? Y vamos a ir con la décima. Décima propiedad. Y última. Dije que iba a ser la penúltima. Donde si tengo esta situación, ¿no es cierto? Ahí. Entonces va a ser lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque el n se está multiplicando por el exponente elevado a 1. Que eso fue la sexta propiedad que vimos. Así que 1 por n es n. Recordar que cualquier número multiplicado por 1 es el número en cuestión. Si x lo multiplico por 1 es x. No me afecta. No me afecta en nada. ¿Se entiende? Y vamos con la... y hasta ahí, ¿no es cierto? Ha quedado... dije que iban a ser 11, pero no. Me acabo de dar cuenta de que la número 11, ¿no es cierto?, es muy similar a la número 8. Así que ya se pueden imaginar de cuál propiedad me estoy hablando, ¿no es cierto? Y hasta aquí ha llegado el video, 43 minutos de matemática pura y dura, de potencia, de principios multiplicativos, de todo. Así que nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde, nuestra cita de todas las semanas. Hasta luego.